Audiolibros, Your Book presenta El libro negro de los Illuminati, la gran conspiración para dominar el mundo. Autor Robert Goodman. Narración a cargo de Juan. Capítulo 2. ¿Está en Europa el centro neurálgico de los Illuminati? En el capítulo 1 desarrollé la hipótesis defendida por algunos investigadores que sostiene que detrás de los Illuminati habría entes transdimensionales que existen desde los tiempos en que los Anunnaki se mezclaron con los seres humanos. De ser cierto, tiene que haber algún lugar del planeta que conserve restos de los primeros híbridos Anunnaki Homo sapiens. Y de haberlo, no sería descabellado pensar que estaría protegido en un lugar secreto al que solo tendrían acceso los grados superiores de los Illuminati. Recapitulando lo que escribí sobre los Illuminati de Baviera y sus sucesores en el Gran Complot, desde su prohibición en Alemania en 1785, esta orden se extendió a otros países infiltrándose en numerosas logias masónicas de toda Europa o aliándose con otros grupos, como los saboteos. Esta expansión dio lugar a la ideología y filosofía Illuminati llegara a Israel. La muerte en 1835 de Adam Weishaupt, el jesuita fundador de la orden, colocó a Albert Pack y Giuseppe Mazzini en la dirección de la orden en Estados Unidos y Europa, respectivamente. En 1832, el norteamericano William Russell fundó en el campus de la Universidad de Yale la sociedad secreta Skull and Bones, Cráneo y Huesos. Conocida como la Hermandad de la Muerte, esta siniestra sociedad no es otra que la Logia 322, parte de una red mucho más extensa. En los años previos a la creación de Skull and Bones, William Russell recorrió Alemania a fondo. Ello hace pensar a algunos investigadores que fue en este país donde entró en contacto con la orden y decidió su establecimiento en suelo norteamericano. Sus finalidades son las mismas que los archicitados Illuminati de Baviera, de modo que esta poderosa sociedad con gran actividad en el mundo de hoy está empeñada en facilitar la instauración del temible nuevo orden mundial. Además de Skull and Bones, existen al menos otras dos sociedades secretas que se pueden considerar como tentáculos de los Illuminati. Me refiero al Bohemian Club y el grupo Bilderberg. Contrario a la opinión de algunos investigadores que piensan que existen diferentes niveles de influencia e importancia en relación con estas órdenes, estoy convencido de que todas son poderosos instrumentos de un supuesto centro neurálgico mundial de los primeros Illuminati de hace miles de años. Cuando me hallaba profundizando en esta línea, descubrí 4 artículos del periodista y abogado norteamericano Greg Samansky, colaborador asiduo de American Free Press, prensa libre americana. Los encontré en su página web en enero de 2006 y su contenido, aun dejándome perplejo, parecía confirmar lo que yo sostenía y comenté líneas arriba. Pues Samansky cuenta que cuando trabajaba en la década de los 80 como periodista freelance en Roma solía escuchar rumores y comentarios diversos, tanto de la gente de la calle como de algunos sacerdotes e incluso de 2 mediums. El contenido de estas historias hacía referencia a la existencia de cámaras secretas debajo del Vaticano donde se celebrarían macabros rituales de iniciación para nuevos miembros de los Illuminati. Aunque el periodista estaba acostumbrado a todo tipo de fuentes de información y esta le parecía poco verosímil,
Su instinto le hizo investigar el fundamento u origen de estas historias. No obstante, su intento de buscar esos pasillos secretos a cara descubierta fue frustrado por un guarda suizo que le encontró deambulando por lugares no permitidos a los turistas y lo encaminó directamente a la salida. Un día de 1982 estaba repasando noticias de diferentes periódicos italianos cuando leí un titular que hablaba del cardenal Paul Marcinkus, jefe del Banco del Vaticano entre 1971 y 1989, acusado por las autoridades italianas de complicidad en el colapso económico del Banco Ambrosiano. Por entonces, Szymanski no sabía que este escándalo, la muerte de Juan Pablo I, el asesinato de Roberto Calvi y de una enigmática mujer de nombre María iban a ser piezas clave en la construcción de un siniestro rompecabezas. Los elementos que este periodista descubrió en la década de los 80 involucraban directamente a los Illuminati y a los masones a través de logias como la P2, contando con la colaboración del Vaticano, que sería conocida por sus miembros como la familia o la orden. Los elegidos. El encuentro con la misteriosa y atractiva María se dio una mañana mientras Greg Szymanski desayunaba en la terraza de una cafetería de la Vía Véneto de Roma. La joven se acercó a su mesa y sin mediar preámbulo se dirigió a él diciéndole que le habían hablado de una periodista norteamericano que estaba investigando sobre sociedades secretas en Roma. Le aseguró que ella podía proporcionarle información de primera mano sobre los elegidos, otro apelativo menos conocido para los Illuminati. En distintas entrevistas a lo largo de 3 semanas, María expuso a Szymanski su testimonio personal como iniciada de alto rango en esa sociedad secreta. Pocos días después de terminar su confesión, se suicidó saltando desde el tejado del Vaticano cayendo en la plaza de San Pedro. En su primera sesión, María explicó su vínculo con los elegidos, consecuencia al parecer, de su propio linaje aristocrático, una obligación heredada de pertenecer a esta sociedad secreta. Había nacido en el seno de una familia Illuminati y siendo aún niña empezaron a adoctrinarla y convencerla de que era una de las elegidas divinas cuya misión era gobernar a las masas. Afirmó que su iniciación se produjo en una ceremonia secreta celebrada en algún lugar bajo el Vaticano. Otras entrevistas versaron sobre los orígenes de los Illuminati, su liderazgo desde el Vaticano, el alcance mundial de la orden, operaciones en Europa, ramas en América y sus objetivos de controlar la población mundial y hacerse con el gobierno del planeta. Entre muchas otras cosas, María acusó a los Illuminati de ser responsables de castigar a la población con la pandemia del SIDA. Después de la muerte trágica de María, Greg Szymanski ya tenía la información que necesitaba para convencerse que el Vaticano era el centro neurálgico de los Illuminati, aunque por entonces no podía verificar la siniestra naturaleza de las ceremonias secretas que supuestamente se celebraban allí. Tuvo que esperar más de 20 años para que su encuentro con Svali le aportara la confirmación que buscaba. El testimonio de Svali, una mujer que utiliza el nombre de Svali por razones de seguridad, afirma ser una superviviente de abusos rituales y control mental gubernamental. Su objetivo principal al compartir información sobre estos crímenes es ayudar a otras víctimas a escapar del control sectario y que sepan que es posible recobrar la libertad. Quiere también colaborar con terapeutas y grupos de apoyo a supervivientes para que puedan comprender lo que las víctimas han tenido que padecer y qué cosas han ayudado a otras personas en su viaje hacia la curación. En una
email enviado al investigador norteamericano H.J. Springer, editor del programa de radio The Illuminati, How the Cult Programs People, los Illuminati, como esta secta programa a la gente. Svali proporciona información biográfica sobre su vida. Nació en 1957 en Alejandría, Virginia, trasladándose a una granja de 500 acres a 1 hora de distancia de Washington, D.C. cuando su madre se volvió a casar con un miembro de los Illuminati como ella. Su madre trabajaba en el Consejo Regional que cubría el área de Washington, D.C. y ocupaba el puesto de consejera espiritual. Fue a la Escuela Superior de Charlottesville, Virginia, entre 1975 y 1981, donde cursó estudios de enfermería y español. Svali declaró que en esta ciudad se perpetraron muchos abusos rituales y crímenes ocultistas, precisamente en una finca situada a 10 millas, propiedad de un tal Jonathan Myers. En 1996, al abandonar el grupo, se dirigió a la policía para denunciar lo que ocurría. La policía pudo confirmar la existencia de tal terreno y el nombre del propietario. Entre 1981 y 1993 Svali trabajó con Myers, siendo por entonces la entrenadora más poderosa del país. Al salir del grupo en 1995 tuvo que pasar año entero en manos de un terapeuta para desprogramarse. Sus hijos siguen necesitando terapia ya que también fueron víctimas de abusos rituales de pequeños. Ceremonia de iniciación poco creíble. A principios de enero de 2006, Svali fue entrevistada por Greg Semansky en su programa de radio, The Investigative Journal, revista de investigación, transmitido en los canales estadounidenses de radio RBN y GCN. Svali empezó describiendo su iniciación en los Illuminati en una ceremonia secreta celebrada en el Vaticano cuando solo tenía 12 años. Lo que viene a continuación es la traducción de un fragmento de la transcripción de esta entrevista, publicada por Szymanski en su página web el 17 de enero de 2006. Svali miraba a los ojos del padre francés mientras un hombre con aspecto de sacerdote vestido con una túnica escarlata introducía un cuchillo dorado en el corazón de un niño rubio de unos 3 o 4 años. El pequeño, drogado y con mirada perdida, había sido colocado, como si fuera un cordero sacrificial, sobre una gran mesa negra en el centro de la sala situada en el vientre de la bestia, el Vaticano. Y la sala, oscura y empapada de maldad que goteaba de sus muros, solo se podía alcanzar por un pasillo secreto, cuya entrada estaba oculta por una gran pintura. Una vez dentro de la sala, se veían 13 pasillos distintos que conducían a diferentes catacumbas, a la entrada de las cuales había un cuerpo momificado ocluyendo el acceso. Svali siguió diciendo que después del sacrificio del niño, tuvo que hacer una reverencia, besar el anillo del sacerdote escarlata y jurar obediencia al nuevo orden mundial para toda su vida, además de servir incondicionalmente al gran líder esperado. Cuenta que cada vez que piensa en esta experiencia espeluznante tiembla y recuerda que al contar las 13 momias, una voz tenebrosa decía que los espíritus del padre la observaban justo en el momento de matar al niño. Sobre este contexto hablé en el capítulo 1 sobre la importancia de las ceremonias de sangre para los Illuminati, en las que, al parecer, en el mismo instante del asesinato de un niño,
Los entes reptiliano de dimensión subastral cruzan el portal entre dimensiones para poseer el cuerpo del iniciado-iniciada. Teniendo en cuenta que a muchos de estos iniciado eran de familias aristocráticas emparentadas de alguna manera con los primeros híbridos Anunnaki Homo sapiens, esta transferencia energética sería más fácil. Cabría la posibilidad, infiriendo de las asombrosas revelaciones de Svali sobre los cuerpos momificados, que fueran los mismos Nefilim, los ángeles caídos descritos en el libro de Enoch como los observadores. Svali recuerda que a los 12 años fue a Roma, donde fue llevada al Vaticano para encontrarse con dos de los llamados padres Illuminati, uno era el líder francés y el otro alemán. Antes de abandonar Estados Unidos, sus multimillonarios padres la habían aleccionado sobre la importancia de la ceremonia sin decir nada del sacrificio de un niño. Una vez en el Vaticano, recuerda cómo los dos padres aludidos anteriormente se reunieron con miembros de alto rango de la curia romana antes de ser conducida por el portal oculto hasta la cámara secreta bajo tierra. Allí vio a otros dos niños de su edad. En el patio del Vaticano recuerda cómo, después de la ceremonia, el padre alemán la felicitó por haberse portado muy bien y le dijo que llegaría muy lejos dentro de la orden. Svali afirma que hay 12 padres Illuminati en Europa y un consejo directivo de 13 padres en Estados Unidos. Ante unas declaraciones de esta magnitud, uno se pregunta cuál es el motivo de que se hagan a la luz en un momento determinado, en caso, claro está, de que sean ciertas. La razón aducida por Svali para conceder esta entrevista a Szymanski era su deseo de que la gente tome conciencia de estos hechos, ocultos pero reales por increíbles que parezcan, y de ese modo, salvar la vida de otros niños, al tiempo que advertir a tantas personas como sea posible del peligro que representan los Illuminati para todo el planeta. Svali había sido sometida a control mental en su niñez, aunque pudo liberarse y descubrir la verdadera cara y la maldad de los elegidos, reconociendo su auténtica pretensión de conducirnos al nuevo orden mundial. La reacción suscitada por sus mentores podría aportar veracidad a sus declaraciones, ya que se presentó en forma de represalia. Consiguieron separarla de sus hijos, condenándola al aislamiento, al miedo continuo y a la pobreza, todo ello aderezado de las burlas convenientes y el descrédito general. Ya hace varios años escribió un libro sobre sus vivencias, Breaking the Chain, rompiendo la cadena, que hasta la fecha no ha conseguido publicar. Describe con detalle muchas de las actividades criminales de recaudación y blanqueo de dinero, atribuyendo su autoría a los Illuminati. Entre otros negocios, menciona el tráfico de drogas, la pornografía y tráfico de menores, tráfico de armas, compraventa de claves de acceso a ordenadores militares, compraventa de asesinatos políticos y o privados, además de protección de asesinos, formación y alquiler de mercenarios y blanqueo de dinero a través de la banca. Organización de los Illuminati en Estados Unidos. Según Svali, los Illuminati tienen 3 ramas principales: la germánica, que supervisa a la británica, asuntos financieros, y la rama franco-rusa. Las 3 tienen representación en Estados Unidos y Canadá, así como en todos los países del mundo. La orden tiene grupos en todas las ciudades principales de Estados Unidos e inicialmente llegaron al país a través de Pittsburgh, Pensilvania, y de allí se extendieron por todo el país. Hay 18 ciudades que se consideran como centros de poder Illuminati, entre otras: Washington, D.C., Albany, Nueva York, Pittsburgh, Minneapolis, Ann Arbor, Wichita, Phoenix, Portland, Flagstaff, Seattle,
Houston, Los Ángeles, Nueva Orleans y Springfield. Hay otros enclaves importantes donde se blanquea dinero, se realizan estudios específicos de investigación y se celebran numerosos consejos regionales. La estructura interna de estos centros es totalmente vertical y los niveles superiores se llaman jerárquicos y anárquicos. Se ha dividido Estados Unidos en 7 regiones geográficas, cada una con su propio consejo regional compuesto por 13 miembros. A su vez, los consejos regionales tiene consejos asesores formados por 3 miembros cada uno. Las regiones se relacionan entre sí por razones de finanzas, personal, enseñanza, etc. Por debajo de cada consejo regional existe uno local, también de 13 miembros y cuyo jefe es miembro del Consejo Regional, al que informa sobre la actividad de los consejos locales bajo su dirección. Los consejos locales también tienen sus propios consejos asesores de 3 miembros cada uno. La jefatura de un consejo local en una zona metropolitana grande podría tener la siguiente composición: jefe del consejo local, responsable hacia el consejo regional. 2 enlaces mantienen al jefe informado de todas las actividades. 4 administradores supervisan las finanzas, administran y organizan actividades. 6 entrenadores superiores supervisan los entrenadores de los grupos locales y preparan a otros entrenadores. La jefatura del consejo local nombra 6 enlaces que se reúnen con los líderes de los grupos locales e informan a la jefatura correspondiente. Estos niveles reciben el nombre de anárquicos. Por debajo de este nivel se encuentra el grupo o grupos locales, dependiendo del tamaño de la ciudad. Una zona grande metropolitana puede tener entre 10 y 27 grupos. Cada uno tendrá como líderes a un sumo sacerdote y a una sacerdotisa, puestos rotativos y cambiables cada 3 años. El Plan Illuminati para tomar Estados Unidos. Siempre según Svaley, entre el 1 y el 2% de la población estadounidense pertenece a los Illuminati y la meta principal de estos elegidos es reducir la población del mundo para crear un nuevo orden mundial. Durante sus más de 30 años en la secta fue testigo y víctima de la violencia psíquica ejercida sobre los miembros para mantenerlos bajo control, conforme a programas especiales derivados del proyecto de la CIA, MKUltra, así como otras técnicas de control mental. Durante el día trabajaba en su profesión y por la noche asistía a reuniones privadas 3 veces a la semana celebradas en una base militar muy protegida cerca de San Diego. Por su posición dentro de la organización pudo acceder al plan Illuminati para dominar al mundo, una estrategia que realizan desde hace tiempo delante de los ojos de los estadounidenses. Cuenta que cada una de las 7 regiones de Estados Unidos tiene su centro neurálgico desde donde promueven y desarrollan sus actividades. Además tienen bases militares escondidas en zonas muy remotas y aisladas o en grandes fincas privadas. Estas bases se utilizan para el adiestramiento de militares y mercenarios en técnicas de combate, cuerpo a cuerpo, control de la población, manejo de armas y todo tipo de estrategia que les capacite para asumir el control en los países donde triunfe su plan y necesiten líderes bien preparados. El colapso programado por los gobiernos sucederá de distintas maneras, una de las cuales sería provocar un crash económico de proporciones mucho más dramáticas que la Gran Depresión de 1929.
La globalización de las finanzas mundiales permitiría una crisis de este tipo mediante maniobras de las grandes bancas e instituciones financieras con control sobre las bolsas mundiales y los tipos de interés. Esto dejaría a la población indefensa dado el nivel de endeudamiento con el gobierno federal vía préstamos y tarjetas de crédito. Solo con que el gobierno no reclamara las deudas por vía ejecutiva, la mayoría de la población iría a la bancarrota. Un panorama que movería al pánico financiero generalizado en todos los estados a la vez. En este estado de cosas, quedaría abierto el espacio para que los militares dieran golpes de estado, imponiendo la ley marcial que la gente aceptaría como medio para acabar con el desorden público subsiguiente. Los líderes militares y civiles formados por los Illuminati pondrían en práctica sus armas y técnicas especiales de control de masas. Al mismo tiempo, está prevista la estrategia para acallar cualquier movimiento de protesta ante esta toma del poder Illuminati. Cuando las condiciones así lo exijan, convocarán a muchas de sus víctimas de control mental mediante códigos de mando predeterminados para que cumplan con las órdenes grabadas con los distintos altares de su mente. Cuando Svali abandonó los Illuminati hace 5 años afirmaba que el 1% de la población estadounidense pertenecía a la orden, bien como miembro activo o simpatizante. Este porcentaje representa unos 3 millones de personas con destreza en usar armas, controlar las masas, manejar diferentes técnicas de control mental y relacionarse con diferentes grupos paramilitares. Además de esto, estarán totalmente dedicados a la causa firmemente convencidos de esto. Estarán totalmente dedicados a la causa firmemente convencidos de poder dominar el restante 99% de la población, la mayoría de la cual no tiene entrenamiento militar. Después de la victoria militar, la población tendría que decidir entre defender la causa de los Illuminati o rechazarla con castigos de cárcel, tortura o incluso de la muerte. Es necesario recordar que estos alumbrados creen que nacieron elegidos para gobernar a las masas dóciles, fáciles de gobernar si se les ofrece un gobierno fuerte y ayudas económicas después de sufrir los efectos negativos de una economía global inestable y terribles consecuencias en el caso de discrepar. Una vez los banqueros Illuminati solucionen los problemas de la economía global, se crearía un nuevo sistema de cambio monetario con una economía mundial única que sostendrá el nuevo orden mundial. La religión Illuminati del nuevo orden mundial. Nicholas Sackher, autor norteamericano de The Syndicate, El Sindicato, cuenta que según las leyendas, Lucifer, el ángel Satanael, fue el hijo primogénito de Dios. Cristo habría sido su segundo hijo. Aunque Lucifer tenía gran poder, quiso ser aún más poderoso que su padre e intentó desplazarle para ser el gobernador del cielo y la tierra. El arcángel Miguel le arrojó al abismo y mientras caía, una esmeralda se despegó de su corona y cayó en las montañas del Hindu Kush. Los seguidores de Lucifer tienen una visión dual del universo y trabajan por un gobierno global único controlado por su Señor. Los Illuminati consideran a los Estados Unidos de Europa, que según ellos serán establecidos antes de 2017, como el trono del anticristo. Se dice que la nueva Europa contará con 111 regiones, cada una con 6 distritos, totalizando 666 circunscripciones. El número 666 se conoce como el número de la bestia,
curiosamente el nombre de un ordenador central de Bélgica donde se archiva toda la información de los ciudadanos de Europa. Este enorme ordenador está ubicado en un edificio de 3 plantas y tiene la capacidad de guardar los números, todos con el prefijo 666, de la población global. Como dice Adger, el uso reiterado de los números satánicos en organismos de la Unión Europea no puede ser una casualidad. Las 12 estrellas doradas de la bandera azul de Europa también son de inspiración satánica. La bandera fue estrenada en París el 14 de julio de 1989, fecha en que se conmemoraba el 200 aniversario de la Revolución Francesa. El modelo de diseño se parece al de la Medalla Milagrosa de la Virgen María, acuñada en 1832 y que representa la corona de María, Reina del Cielo. Este símbolo está reflejado en el diseño de la efigie bañada con los rayos del sol, pisando la luna y con una corona de 12 estrellas, Apocalipsis 12:1. Según Adger, el mensaje oculto en la bandera europea es que la Reina del Cielo es un símbolo alrededor del cual se puede unir a una Europa principalmente católica. Ese mismo día de julio también salió a la luz un póster con un dibujo de la Torre de Babel incompleta bajo 12 estrellas. El póster transmite que ya se puede terminar la torre a pesar de la confusión de lenguas. Por tanto, su terminación sería una rebelión contra Dios. Las estrellas del póster están invertidas y representan la cabra de Mendes, es decir, Satanás. De las últimas líneas resulta que la Reina del Cielo no es la Virgen María, sino la reina Semiramis, la esposa de Nimrod que introdujo la prostitución sagrada a Babilonia y fue conocida como la gran prostituta. En otras palabras, las 12 estrellas de la bandera de la Unión Europea no tienen nada que ver con el número de países, sino que representan la corona de Semiramis, la novia y reina de Satanás. Es Semiramis la que está resaltada en la Estatua de la Libertad, un regalo de los masones libres de París a sus correligionarios de Nueva York. Su antorcha representa los conocimientos de los Illuminati. Para los masones, Babilonia tiene un significado especial, ya que durante el reino de Nimrod se unió la humanidad, simbolizada en la Torre de Babel. Se conoce de varias fuentes que las sociedades secretas detrás del nuevo orden mundial han intentado controlar las ruinas babilónicas, origen de la prostituta de Babilonia y la Torre de Babel, así como las ruinas sumerias del Sigurat de Ur, el lugar de nacimiento de Abraham, construido 4000 años antes de Cristo. Adger se pregunta si el verdadero interés de los aliados en Irak no fue tanto el petróleo, sino sus tesoros ocultos. Conclusiones. Las diferentes sociedades secretas que trabajan para establecer el nuevo orden mundial son extensiones de los Illuminati que parece tener su centro ritual en el Vaticano. Los políticos y otros servidores de esta sociedad satánica son iniciados superiores de hermandades como Skull and Bones, Estados Unidos, el Club Bohemio, Estados Unidos, el Grupo Bilderberg, Europa, y ciertas logias de la masonería internacional. Gracias a la huida de varios miembros de los Illuminati se empieza a conocer, cada vez con más claridad, la existencia de un plan maestro infernal que pretende someter al 99% de la humanidad a los caprichos malvados del 1%, muchos de los cuales son víctimas del control mental de los Illuminati desde su infancia.